Chicos, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Chicos, buenos días para todos. Buenos días. Sí, buenos, profe. Buenos días. Mariana. Bueno, antes de iniciar con la clase de hoy, quisiera recordarles a los que todavía no entregan elementos de la guía 1, que ya culminó la semana pasada. Son 3 actividades que dejamos aquí los que estamos trabajando en la virtualidad. Entonces, esas 3 actividades hay que entregarlas lo más pronto posible porque ya hay que subir las notas al sistema, a la plataforma. Voy a hablar nada más de los que tengo completos, pues los que ya hayan entregado las 3 actividades completas. Rodríguez Valeria, Martínez Alejandro, Giraldo Isabela, Espite Dulce María, Echeverry Julián David, Castaño Marisol y Almeida Vladimir. Hasta la fecha son los únicos que me han entregado pues las 3 actividades que he dejado esta guía completa. Entonces, los que todavía tienen pendientes o los que todavía no han entregado nada, por favor, para que nos pongamos al pendiente porque ya hay que subir estas notas y finaliza el periodo, entonces ya les quedaría eso ahí como no evaluado y al final del año podrían tener problemas porque se está pensando, pues según consejo académico, que los que queden como no evaluados tienen que presentar un examen, entonces les quedaría más difícil, pues es mucho más engorroso presentar un examen a final de año. En cambio, entregando las actividades, creería yo que es mucho más fácil pasar para el siguiente año. ¿Listo? Entonces, para que nos Profe, pongamos. ¿cuáles son las actividades que hay que entregar? Después te mando la información por el grupo, listo. Solamente estoy diciendo pues aquí como información general. Después los detalles yo te los envío por el grupo o si tú me escribes ahorita más tardecito yo te los contesto, listo. Ah, bueno, profe. Ok. Bueno chicos, vamos a empezar entonces. Entonces antes de iniciar esta guía vamos a hacer primero que todo un repasito de lo que hemos visto para entender lo que es el concepto de molécula, ya que ese concepto pues casi no lo tocamos, pero es muy sencillo de entender.
Entonces recordemos de clases pasadas que todo átomo está compuesto de un núcleo y unos electrones que rodean ese núcleo. El núcleo con carga positiva y los electrones con carga negativa. Esos electrones se configuran en unos niveles de energía. Recordemos que esos niveles van del 1 al 7. Y cada nivel puede tener varios subniveles, que son estas letricas S, P, D o F. Dependiendo pues de la forma del átomo va a tener pues estos subniveles que son las letricas S, P, D o F. Pero en sí lo importante aquí son los niveles, que son los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a hablar del átomo de sodio y nos vamos a concentrar en el último nivel. Entonces mire que el sodio me dice que su número atómico es el 11. ¿Quién me recuerda entonces cuántos electrones debe tener el sodio? Tiene que tener 11 electrones, 11 neutrones y 11 protones. Correcto, tiene que tener 11 de todo, pero nos vamos a concentrar únicamente en los electrones, que es lo que nos interesa. Entonces, como tiene 11 electrones, pues yo debo ubicar esos 11 electrones en estos niveles de energía. Yo expliqué en la clase pasada el método para ubicarlos, pero aquí ya no los están poniendo de una sin necesidad de seguir ese método. Entonces, miremos. Esos 11 electrones, ¿cómo se configuran? Pues 2 en el nivel 1. El nivel 1 nada más tienen 1s. 8 en el nivel 2. ¿Por qué digo 8 en el nivel 2? Porque son 2 en el S y 6 en el P. Entonces, si yo sumo el P y el S, son en total 8 electrones en el nivel 2. Y un solo electrón en el nivel 3. Es decir, que el último nivel que ocupan los electrones del sodio, ¿cuál sería? El 2P. 13. El 3. Ajá. No hablemos de las letras, únicamente del número. El 3. El último nivel del sodio sería el 3. ¿Cuántos electrones hay en el nivel 3? 1. 1. Bueno, a ese 1 se le llama electrón de valencia. ¿Qué significa electrón de valencia? Son los electrones que están en la última capa, se llama también así capa de valencia, en ese átomo. Por ejemplo, en el átomo del sodio, en la última capa de valencia solamente tiene un electrón. ¿Ya? ¿Eso cómo se escribe? En nomenclatura de Lewis. Voy a escribir por acá. Eso en nomenclatura de Lewis se escribe como el sodio tiene solo un electrón en la última capa de valencia, pues se escribe el símbolo del sodio y un puntico. Ese puntico representa que en su última capa solamente hay un electrón. ¿Sí quedó claro? Vamos a hacer otro ejemplo. Vámonos para el caso de el azufre. Entonces el azufre nos vamos a concentrar únicamente en la última capa. En su última capa, ¿cuál es? ¿Qué número es la última capa? Sí. ¿Cómo? Dígalo más durito. El 6. No lo escuché bien, se te escuchó rayado. El 6, ¿no? 6. El último nivel es el 3. Cuando yo pregunto por el último nivel o última capa es el 3. Y el número de electrones que hay en ese último nivel son 6, es correcto. Entonces, si contemos aquí todos los que están en el 3. Cuando yo digo el 3, tanto S como P. Estoy hablando aquí 2, 4, 5, 6. Significa que el azufre, en el modelo de Lewis habla de los últimos electrones de la capa de valencia. Yo debo dibujar 6 electrones para el azufre. ¿Por qué estoy explicando esto de la capa de valencia? Que el sodio tiene 1, el azufre tiene 6. Resulta que los átomos, voy a volver aquí a compartir, los átomos tienden a buscar estabilidad electrónica. ¿Qué significa estabilidad electrónica? A que su última capa siempre tenga 8 electrones. ¿Sí me entienden? Su última capa siempre debe tener 8 electrones para ellos quedar estable. En el caso del sodio, como su última capa solo tiene 1, tiene dos opciones. O roba 7 electrones
o regala este único electrón. ¿Qué le quedará más fácil, robar 7 o regalar ese único electrón? Regalar el único. Regalar ese único electrón. Entonces, al regalar este único electrón, ya su última capa de valencia sería esta de aquí, que sería el 2 con 8 electrones. Vamos al caso, por ejemplo, del cloro. El cloro, ¿cuántos electrones tiene en su última capa? 7. 7. ¿Le queda más fácil robar el que le falta o regalar todos los 7? Robar el que le falta. Le queda más fácil robar el que le falta. Entonces, cuando un átomo, como en el caso del sodio, regala un electrón, se dice que queda positivo. Es un ion positivo porque como regaló una carga negativa, él queda positivo. Mientras que un átomo como el cloro, al robar un electrón, pues queda con un exceso de carga negativa, queda como un ion negativo. Entonces, cuando eso sucede, cuando unos regalan y otros ceden, se puede dar una reacción entre esos átomos. Me explico. Vamos al caso. Voy a explicar aquí. Entonces, aquí tenemos el sodio, que tiene solo un electrón en su última capa, y el cloro, que tiene 7 electrones en su última capa. Entonces, la famosa sal de cocina, recordemos que la sal de cocina es el cloruro de sodio, NaCl, es decir, es la combinación de estos dos átomos. ¿Por qué se puede dar esta reacción entre estos dos? Resulta que aquí el sodio, ¿qué es lo que le hace al cloro? ¿Quién me dice? Le suma Le suma, ¿qué le suma? 1, ¿Uno qué? un electrón. Un electrón. Resulta que este sodio le está estorbando este electrón, tiene solo uno ahí nomás estorbándole. Entonces, ¿qué le dice al cloro? Vea, a mí me está estorbando, yo se lo regalo. Entonces, cuando él hace eso, el sodio queda aquí, el cloro queda con 8 electrones ya en su última capa de valencia, el sodio también, pero queda con la capa anterior, o sea que los dos quedan estables. Ellos buscan su estabilidad de esa manera, uno regalando y el otro recibiendo. Y entonces así es como se forma la molécula de cloruro de sodio, con el sodio positivo y el cloro negativo. ¿Sí quedó claro? Chicos, sí quedó claro. Vamos a explicar con otra molécula, una también muy conocida. Vamos a explicarlo con el agua. El agua es que 2 moléculas de, ¿qué significa esto? Hidrógeno, ¿no? 2 de hidrógeno y una de Oxígeno. 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 Entonces vamos a mirar cuál es la configuración electrónica de esos dos. Entonces miramos el oxígeno. Su última capa del oxígeno, ¿cuántos tiene? 6. Tiene 6. ¿Y el hidrógeno cuántos tiene? 1. Uno nomás. Entonces vamos a dibujarlos. Entonces me dicen, Isabela y Valeria, me apagan el micrófono, porfa. Gracias. Entonces, el oxígeno, es que no escribe ya. El oxígeno me están diciendo que tiene 6 electrones en su última capa. Vamos a dibujarlo así. Entonces, para que quede estable, recordemos que debe tener 8. ¿Cuánto les falta al oxígeno para que quede estable? 2. Le faltan 2. Entonces resulta que el hidrógeno tiene uno solito y otro hidrógeno también tiene uno solito. ¿Qué hace cada hidrógeno? Le suma. Le suma o le regala. Lo que hace es, vea, le dice al oxígeno, a mí me está estorbando este electrón, yo estoy como inestable con ese electrón ahí. Téngale regalo, téngale regalo. Entonces, al quedar así, pues se forma el enlace H o H, o sea que son 2 de hidrógeno y un oxígeno, lo que forma la molécula de el agua, ya que un hidrógeno le regaló uno y el otro hidrógeno le regaló otro. Y el oxígeno así queda estable con 8 y el hidrógeno queda estable, aunque no lo creyeran, sin ningún electrón, porque el hidrógeno quedaría aquí positivo y aquí el oxígeno quedaría negativo 2 veces. ¿Por qué negativo 2 veces? ¿Quién me dice?
¿Por qué el oxígeno quedó negativo 2 veces? Porque le regalaron 2 electrones. Correcto, Valeria. Le regalan 2 electrones, entonces cada hidrógeno quedó positivo, mientras que el oxígeno quedó negativo. Entonces de esa manera se forma la molécula de agua. ¿Quedó claro entonces cómo se forman las moléculas? Sí, señor. Sí, Ok. señor. Entonces, antes de entrar en el tema, era importante que nos quedara claro esto. Entonces, ¿qué es una molécula? Simplemente una molécula es la unión de 2 o más átomos. Pueden ser átomos del mismo valor. Por ejemplo, cuando yo hablo del oxígeno, una cosa es el oxígeno atómico y otra cosa es el oxígeno molecular, que es el que nosotros respiramos. El que nosotros respiramos es este. ¿Qué es el oxígeno molecular? Pues 2 átomos de oxígeno que están enlazados. ¿Listo? Entonces, eso es una molécula. Vamos entonces, ahora sí con el tema. Acá. Vamos a observar primero este video. ¿Cómo se mezclan los gases? Colocamos la ampolla que contiene bromo en el interior de la probeta con aire y la rompemos. El color rojo que observamos es el vapor de bromo que se difunde lentamente en el aire. El bromo necesita 23 minutos para difundirse en el aire de la probeta. ¿Cómo es posible que una sustancia pueda pasar a través de otra? Toda la materia está compuesta por diminutas partículas en constante movimiento, llamadas moléculas. En un gas, las partículas están muy separadas y se mueven con gran libertad. En el experimento hemos dejado que las moléculas de bromo se difundan entre las partículas que conforman el aire. Estas, a su vez, obstaculizan al bromo y por ello la difusión es lenta. Si sacamos el aire de la probeta y dejamos caer de nuevo la ampolla, ¿el bromo se difundirá más rápido? La probeta se llenó instantáneamente. Bueno, ahí están poniendo un ejemplo de un gas. Yo voy a reformular la pregunta aquí de otra manera. Entonces, ahí están hablando del gas de bromo. Entonces, primero el gas estaba sobre aire, o sea, el gas estaba en una probeta llena de aire, y en el segundo experimento extrajeron el aire y el gas de bromo se expandió más rápidamente. ¿Quién me explica por qué cree que sucedió eso? ¿Sí entendieron el experimento o no lo entendieron? No. Bueno, lo voy a explicar aquí de manera detallada. Gracias. El experimento tiene 2 momentos. Aquí ponen una probeta, me imagino que una probeta que tiene aire. Por lo general, cuando hay un frasco vacío, el frasco vacío no está vacío del todo. Dentro del frasco hay aire, ¿cierto? O sea que podríamos dibujarle aquí unas moléculas que serían las moléculas de aire. Y en el segundo experimento lo que hicieron fue en una campana de vacío o en un extractor de aire, extrajeron todo el aire, o sea, ahí sí generaron vacío, o sea, ahí se está completamente vacío y la probeta no tiene nada. Entonces, ¿qué hicieron en el primer experimento? El primer experimento cogieron una ampolleta de bromo, gas de bromo, la abrieron, o sea, ella explotó y el gas empezó a disiparse, pero se demoró mucho. Mientras que aquí la ampolleta de bromo la abrieron y el gas se disipó más rápidamente. Entonces, ¿por qué sucedió eso? Porque la otra estaba vacía y no tenía aire ni nada. Uh-huh. Y entonces, ¿qué pasaba con las que tenía el aire? ¿Por qué es más lento la que tenía el aire? Porque el aire es denso y no permitía salir tan rápido y llenarse tan rápido.
El aire es denso. Bueno, el aire de hecho no es tan denso, pero pues tiene algo que ver con la densidad, sí. Vamos a imaginarnos que estamos, por ejemplo, intentando salir de un espacio, de un salón o de un estadio. Resulta que hay dos momentos. En este momento hay personas y aquí tratando de salir de este espacio no hay personas. ¿A dónde es más fácil correr? Donde no hay En personas. el que no hay personas. En el que no hay personas. Eso mismo le está sucediendo al gas. El gas aquí cuando se empieza a disipar se empieza a encontrar con las moléculas de aire. Se demora más. Exactamente, entonces empiezan a chocar unas con otras, decirle, da permiso que necesito pasar, permiso, permiso. Entonces se demora mucho más en completar todo el espacio. Mientras que aquí no hay nada, está completamente vacío, pues las moléculas pueden correr mucho más rápido. A eso se le llama difusión, muy diferente a reacción. ¿Qué significa difusión? Es decir, cuando dos moléculas, o sea, cuando dos sustancias están ahí entremezcladas, pero no hay una reacción entre ellas. Lo explico mejor. Por ejemplo, en el caso del aire y el bromo es un caso. Por ejemplo, en el caso de los líquidos, supongamos que yo tengo agua y a esa agua yo le dejé caer una pintura roja. Se cayó ahí la pintura roja. ¿Qué sucede después de un rato? Se tintura. El agua está roja. Pues se pone roja. El agua se pone roja. No es que haya sucedido una reacción, resulta que ahí, vamos a suponer que las partículas negras son las partículas de agua. Se juntan. Se podría decir que se juntan, pero no tan se juntan, sino que están ahí unas mezcladas con las Otras. otras. Exactamente, es como cuando yo mezclo arena y hierro. ¿Sí hicieron alguna vez ese experimento del de la arena y el hierro? No. Si usted mezcla arena y hierro y lo revuelve, pues usted va a tener una mezcla homogénea ahí como de un color medio grisáceo. No es que se estén combinando, sino que hay una mezcla ahí como homogénea. Se puede separar, sí, con un imán, con un imancito, usted pasa el imán y los pedacitos de hierro se separan de la mezcla de arena. Es lo mismo que sucede aquí con el agua y la pintura. Después de un rato, todas las moléculas de pintura quedan esparcidas por el agua y por eso es que el agua se tiñe de rojo. Pero ahí no hay ninguna reacción química. ¿Cuándo hay una reacción química? Cuando las moléculas de una sustancia interaccionan con la molécula de otra sustancia. Ahí sí hay una reacción química. Aquí en este caso no hay una reacción porque no está interaccionando ninguna con la otra. Explico. Por ejemplo, en el caso de la pintura del agua no hay reacción porque simplemente se entremezclan las unas con las otras, pero no hay ninguna interacción entre moléculas. Vamos a suponer el caso del ácido sulfúrico. ¿Sí recuerdan el ácido sulfúrico o no? El que hicimos un experimento en el laboratorio una vez. Sí, el que se puso negro. Ese es el ácido sulfúrico. Es un ácido muy reactivo, es un ácido muy fuerte. Vamos a suponer que a ese ácido sulfúrico le echo otro líquido que se llama hidróxido de potasio, que también es muy fuerte, es muy reactivo. Cuando ellos dos se mezclan, sucede lo mismo. Las moléculas de uno se mezclan con las moléculas de otro. Pero, adicional a eso, cada molécula de una sustancia y la otra empieza a tener una reacción, o sea, se empiezan a reaccionar la una con la otra. Al final de la reacción se produce una sal llamada sulfato de potasio. Esa es la mezcla final. Lo mismo que cuando hacíamos el experimento con el ácido sulfúrico y el azúcar. Al final, ¿qué se obtuvo? Carbón. ¿Ya? Ese es el resultado final, carbón. En este caso se obtiene una sal. Ahí sí hay una reacción. ¿Por qué? Porque cada molécula está interaccionando con la otra, produciendo una reacción. En esa reacción se pueden generar muchas cosas. Se pueden generar gases, se puede generar calor, se pueden generar varios elementos físicos o químicos. ¿Sí estamos claros con la diferencia entre difusión y reacción? ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. Vamos a continuar por acá. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a suponer que yo voy a mezclar bolitas de hierro con estos dados. ¿Será que se puede hacer una reacción química entre esos dos?
No, señor. ¿Por qué no? Porque los dos son sólidos. Los dos son Pues, sólidos. o sea, Ujú. eh, O sea que entre sólidos no se puede hacer reacciones. Por ejemplo, yo mezclar hierro y aluminio. Cojo un tarro lleno de clavos y lo mezclo con unas bolitas de papel de aluminio. No hay una reacción entre ellos. no. No. ¿Cierto que no? Bueno, de hecho en la mayoría de los casos no. Hay algunos sólidos que sí reaccionan con otros sólidos. Más adelante les voy a explicar qué tipo de sólidos son esos. ¿Listo? Vamos por acá. Entonces, para entender lo de reacciones es importante entender primero lo de cambio físico y cambio químico. Vamos a recordar primero. ¿Qué es un cambio físico? ¿Quién me recuerda? Una referencia de algo. Listo. Entonces, ¿qué es un cambio físico? Aquí lo están Cambiar la poniendo. apariencia de algo. ¿Cómo? Cambiar la apariencia de algo. Cambiar la apariencia de algo. Físicamente. Pues como el nombre lo dice, físicamente, que uno mismo lo puede observar. Que uno mismo lo pueda observar. O sea que cuando se frita un huevo yo no lo puedo observar. Ah, La imagen lo está diciendo todo. Mira, aquí es un señor partiendo como un queso, un pan, no sé qué será eso. pan. Y aquí un lápiz partido. Y aquí en los ejemplos me están poniendo un huevo que se está fritando y esto aquí es como un fósforo encendido, un fósforo que están encendiendo. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Profe, el cambio físico no es que se puede, ¿cómo es que se dice? Cambia la forma física, pero sigue siendo el mismo elemento. Ajá, sí. ¿Y el cambio químico qué pasa? Cambia el elemento Volver a su químico. posición Cambia anterior. la composición anterior. ¿Quién me dijo eso? ¿Quién fueron los dos? Fernando Flores. Flores Valeria y Rodríguez. Valeria. Muy bien los dos. Exacto, en el cambio físico, mire por ejemplo aquí el lápiz, se partió en dos, pero sigue siendo el lápiz, los componentes químicos siguen siendo los mismos. Aquí en el pan, pues el tipo está partiendo rebanadas de pan, pero el pan sigue siendo pan. Sin embargo, en el cambio químico, por ejemplo aquí en el caso del huevo, cuando el huevo le introduzco calor, pues él cambia su forma, sus componentes químicos cambian, haciendo que su estructura también cambie. En el caso del fósforo, cuando yo quemo un fósforo, pues el combustible del fósforo hace que se queme el palito, ¿sí? Bien sea de madera o de Y se papel, pone más pequeño. y se pone uno más pequeño y se transforma. Es decir, el papel deja de ser papel y se transforma en carbón. Ya ahí estamos hablando de un cambio químico. Entonces, esto es importante entenderlo porque una reacción es precisamente un cambio químico. Estamos cogiendo dos o más sustancias y la estamos transformando en otra sustancia. ¿Listo? Entonces, ¿esto de aquí es un cambio físico o químico? El hielo cuando se derrite. Físico. Químico. ¿Por qué? Químico. No lo puede volver a congelar. Pues si se derrite, no lo puede volver a congelar. O sea que el agua cambió o no cambió. Sí. El agua cambió. No, Ah, no. pues solamente entonces es cambio físico. Cambio Es un físico. cambio físico. O sea, simplemente está pasando de sólido a líquido, pero el agua sigue siendo agua. Correcto. Ujú. Bueno, ahí están dando la definición que acabo de decir. Vamos por acá. Y este de acá Químico. es Químico. un cambio químico. Es un cambio químico, ¿por qué? Porque ahí la sustancia está cambiando de una a otra sustancia. Espera un momento, que esto sale siempre aquí. Listo. Ok, entonces volvemos a recordar, ¿qué es una reacción química? En una reacción química hay dos componentes. Hay un reactivo. ¿Cuáles son los reactivos? Pues las dos sustancias o más, no necesariamente son dos, pueden haber 3, 4, 5 sustancias que se van a mezclar para obtener otra sustancia. A eso se le llama producto. Ejemplo, en el caso de la sal de cocina, cuando yo mezclo hidróxido de sodio
con ácido clorhídrico, o sea, aquí serían 2 compuestos, obtengo sal de cocina. ¿Listo? Entonces, para establecer lo que sucede en una reacción, hay que entender lo de colisiones moleculares. ¿Qué son colisiones moleculares? En estas colisiones se pueden presentar fuerzas de repulsión, fuerzas de atracción o transformación de las sustancias. Me explico. Voy a ponerlo otra vez. Resulta que las moléculas, vamos a suponer que aquí tengo moléculas de agua. Recuerde que la molécula de agua es un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Vamos a tener aquí varias moléculas de agua. Varias moléculas de agua aquí. Resulta que a esas moléculas de agua vamos a hacerlas reaccionar. Vamos a suponer que viene aquí sal de cocina. Por poner un ejemplo aquí, sal de cocina. La sal de cocina es un átomo de sodio y un átomo de cloro. Átomo de sodio, átomo de cloro, átomo de sodio, átomo de cloro. Entonces, cuando ellas dos se mezclan ahí, supongamos que este es el recipiente, pueden suceder 3 cosas. Puede suceder que entre estas moléculas haya una repulsión, es decir, que no haya nada. Simplemente la una se encontró con la otra y dijo, no, no quiero nada con usted y se repele. Puede haber atracción, lo que ocasiona una reacción química entre el agua y el cloruro de sodio. O puede haber simplemente choques moleculares, es decir, cuando se están mezclando las mezclas, las dos chocan, pero no sucede absolutamente nada. ¿Sí estamos claros? O sea, pueden suceder 3 cosas: repulsión, atracción, que es cuando ya reaccionan, o choque entre ellas. ¿Listo? Entonces estas colisiones pueden tener como referencia la velocidad de reacción. ¿Qué es la velocidad de reacción? ¿Recuerdan el experimento del azúcar y el ácido sulfúrico? No sé si recuerdan que a algunos les funcionó inmediatamente, a otros se les demoró como 10 o 15 minutos, o a otros simplemente no les quiso funcionar. ¿Sí recuerdan eso o no? Sí, señor. Bien, eso tiene que ver con esto, con la velocidad de reacción. Y esa velocidad de reacción está influenciada por estas cositas. Por ejemplo, lo del azúcar, yo creo que la mayoría tuvo que ver con esta cosa de acá, que es concentración, qué tanta cantidad de una sustancia voy a reaccionar con la otra cantidad de otra sustancia. Si las cantidades no son las adecuadas, pues la velocidad de reacción va a ser o bien sea rápida o va a ser muy lenta. ¿Listo? En la próxima clase, no quiero extenderlos mucho para que no les quede mucha información en la cabeza, vamos a explicar cada uno de estos elementos: catalizador, concentración, presión, que tienen influencia en una velocidad de reacción entre 2 sustancias o compuestos. ¿Listo, chicos? Entonces, Sí, señor. hoy no voy a dejar actividad de sustentación, ¿listo? Hoy dejamos así. En la próxima clase, entonces, volvemos a hacer un repasito y ya dejo la actividad de sustentación respecto a este concepto. Pero ya sería dentro de 15 días, porque el próximo lunes es festivo. A ver, yo veo. O cuadra otra clase cuando usted pueda, en esta semana o en la otra. Nosotros que estamos tan atrasados, ¿no? Ajá. Sí, me preocupa eso. Hagamos una cosa, el próximo martes nos conectamos entonces en la tarde. ¿Listo? Bueno, señor. Próximo martes, entonces yo les mando el vínculo, pero entonces por la tarde, para no perder la clase del lunes. Sí, porque es que nosotros llevamos como 6 clases perdidas ya. Sí, señor. ¿Listo? Por eso le dije, porque sí, es como Sí, grande. sí. No, y el periodo ya está que se acaba y no nos da entonces, porque el periodo se acaba en la primera semana de septiembre. Y listo. Entonces, el martes les estoy enviando el link, pero para por la tarde. ¿Listo, muchachos? Bueno, señor. Ok. Bueno, chicos. Recordemos entonces, los que todavía me den las 3 actividades de la guía pasada, la información detallada, si quieren me escriben y yo les digo a cada uno qué actividad me debe. Listo. Listo, chicos. Entonces, feliz día Listo, para señor. todos.
Hasta luego. Bueno, profe, Hasta hasta luego. luego, que le vaya Esté muy bien. bien. Chao.